Bienvenidos de nuevo. En este video vamos a realizar algunos ejemplos que tienen que ver con integrales dobles en coordenadas polares. Les recuerdo que en el video previo hicimos todo el desarrollo de la teoría de las coordenadas polares e incluso nos dio tiempo de hacer un ejemplo. Lo que voy a hacer en este video es extender un poco la explicación a través de algunos ejemplos adicionales. Esto que están viendo en pantalla simplemente es un repaso muy breve de una de las páginas de mi explicación anterior, en el cual les indicaba que en el caso particular que uno aplique esta transformación que es la asociada a las coordenadas polares, entonces lo que uno está haciendo en el fondo es transformar una región que luce redonda o aproximadamente redonda hacia otra que va a ser, que va a estar delimitada por dos rectas horizontales en el plano RZ, ¿de acuerdo? Es una región de este tipo que va a ser una región simplecita. Esta transformación que usted está viendo en pantalla es la transformación de las coordenadas polares, a las cuales vimos en el video previo que calculábamos el jacobiano correspondiente, nos daba R, y pues lo último que vimos en ese video es que aplicando el cambio de coordenadas polares a una integral en coordenadas rectangulares, entonces me quedaba una fórmula de este tipo, en el cual el jacobiano, el valor absoluto del jacobiano es R, ¿ok? Entonces eso es básicamente lo que vimos en el video previo. Incluso vimos hasta un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es esta teoría que establecimos en el video anterior, la vamos a extender un poquito más a través de algunos ejemplos adicionales, ¿ok? Entonces, vamos a ir al grano, vamos a agarrar un ejercicio como este y primero vamos a atacar la idea que uno podría tener. Una vez como estudiante uno tiene la duda de cómo sé yo que hay que aplicar coordenadas polares para calcular una integral doble. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que entre más redonda luzca la región de integración, eso le va inmediatamente a indicar a usted que tienes que aplicar coordenadas polares. Recíprocamente, entre más cuadrada o más rectangular sea la región, entonces más bien uno desiste de aplicar las coordenadas polares y aplica las coordenadas rectangulares, que son las que mejor se adaptan para ese caso. Una región como esta es una región que no es redonda, pero sí tiene un carácter muy redondo, ¿verdad? Tiene una cierta similitud con medio círculo, aunque obviamente no es medio círculo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esta integral doble sobre esta región, aplicando específicamente coordenadas polares. Entonces, pues bueno, lo lógico primero es establecer la curva correspondiente, vamos a transformarla en coordenadas polares. Entonces, aplicando la transformación, que sería x igual a r coseno de zeta y y igual a r sen de zeta. Entonces, en la parte de la izquierda, aquí, de hecho, yo espero que ya ustedes con la explicación hayan notado que siempre que hago x cuadrado más y cuadrado en las coordenadas polares, me va a dar r cuadrado, ¿no? Porque lo que me queda es r cuadrado cos cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, y eso sacando el r cuadrado a factor común me queda r cuadrado por la identidad trigonométrica fundamental, que es 1. Entonces, cada vez que usted se tope en el plano XY, cada vez que se tope x cuadrado más y cuadrado y está aplicando coordenadas polares, entonces x cuadrado más y cuadrado lo puede cambiar por r cuadrado. Haciendo eso, entonces, la ecuación que tengo por acá es x cuadrado más y cuadrado más 2x es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aplicando lo correspondiente, esto que está aquí lo cambiaría por r cuadrado. El 2x es 2r coseno de zeta. Y aquí me quedaría raíz de r cuadrado, que va a ser r, porque r lo estamos suponiendo mayor que 0. ¿Ok? De aquí, fácilmente ve que si sacamos un r a factor común, me quedaría r por r más 2 cos de zeta igual a r. Y como le digo, estamos suponiendo que el r es mayor que 0 y que el r es 0 solo en el polo, que es en un punto en particular, ¿verdad? Entonces, como estamos suponiendo que en general el radio es mayor que 0, porque lo que estamos viendo es como la distancia a partir del origen, entonces podemos cancelar este r con este, y lo que me quedaría es que r más 2 coseno de zeta
es igual a 1 y por lo tanto ya logramos el despeje y me quedaría R es igual a 1 menos 2 coseno de zeta. Y esta es pues la forma estándar de lo que les he estado diciendo que vamos a trabajar, que es ver a R como función de zeta, o sea, ver funciones explícitas en coordenadas polares, en el cual vemos a R como función de zeta. Entonces resulta que esta bendita curva que tenemos por acá, esta curva no es más que R igual a un f de zeta, donde f de zeta es 1 menos 2 veces el coseno de zeta. Entonces ya transformamos. Lo segundo que uno debería pues analizar un poquito es tanto la variabilidad del radio como de los ángulos. Entonces, tomando en cuenta que el polo está en la frontera de la región, porque el polo es el 0, 0, aquí está y está en la frontera de la región, entonces de primera entrada uno eso le sugiere que los radios van a salir a partir de 0. ¿Okay? Entonces, si yo pienso en radios, vean la animación de esta línea verde que estoy haciendo, ¿ves? Todos estos son posibles radios aquí para generar puntos interiores, todos estos son posibles radios, todos. ¿Cuál es lo máximo que puede llegar a valer esos radios? Cuando pego contra la figura propiamente, que es contra este borde que va aquí. Y sigue. Esos son todos como los posibles radios. Entonces, los radios le dejan la sensación a uno de que salen desde 0 y lo máximo que llegan a valer es hasta que yo pego con la figura. ¿Ok? Entonces, como que aquí hay, ya un convenio entre nosotros que la fluctuación del radio para esta figura se nota que el radio es mayor o igual que 0 y menor o igual, o sea, varía desde el polo, eso es lo que significa ser mayor o igual que 0, varía desde el polo hasta que pego con la figura y la figura escrita en es un f de zeta, ¿no? Entonces, quiere decir que variaría desde 0 hasta 1 menos 2 veces coseno de zeta. Evidentemente, eso no lo que quiere decir es que el radio llega siempre hasta la figura, no, los radios toman valores intermedios, ¿verdad? Como les mencionaba, los radios toman todos estos posibles valores, de aquí todos estos posibles valores. O sea, por ejemplo, cuando yo lo dejo ahí, es porque estoy usando un radio correspondiente y un ángulo para construir este punto. A eso es lo que yo me refiero, porque es la región. Si yo más bien digo que llego de aquí a ahí, pues entonces quiere decir que estoy usando ese radio para este punto. Y así voy usando los diferentes radios posibles para construir todos los puntos en la región. En particular, ¿qué es lo máximo que puede llegar a valer el radio? Pues lo máximo que puede llegar a valer el radio es cuando justamente llego al borde de la región y el borde de la región está simulada por la función 1 menos 2 coseno de zeta. Por eso es que estoy diciendo que esta es la variación para el radio. Ahora, retomando lo que estaba, pues yo creo que la variación del ángulo en primera instancia para 1 no debería ser tan rara en el siguiente sentido. Por ejemplo, yo creo que si estoy estoy tratando de analizar los ángulos, yo creo que para ustedes no debería ser tan extraño que yo diga que el ángulo, si lo comienzo a analizar desde aquí y voy girando, como que sí estamos de acuerdo que llega hasta pi. El problema es desde dónde sale. ¿Por qué? Porque si yo digo desde 0, a uno le deja la sensación de que aquí podrían haber ángulos que en realidad no se están usando. ¿Ves? Aquí podrían haber ángulos que no se están usando. En cambio, cuando ya yo cruzo un cierto punto, como que ya yo siento que aquí, ves que ya entré a la región, entonces aquí sí hay ángulos. Entonces uno queda con la sensación de que no es arrancando desde 0, pero tampoco es arrancando desde pi medios en adelante porque estaría dejando un pedazo de la región fuera. Y justamente lo que explicaba en la clase anterior, que cuando la curva pasa por el polo, uno debería razonar a ver si hay alguna recta aquí, como esa que acabo de dejar, que sea una recta de la forma zeta igual a zeta 1, de tal manera que esa recta sea una tangente al polo. Si esa tangente en serio existe, entonces la variación del ángulo creo que ahora sí va a ser bien clara, que sería, los ángulos estarían variando desde zeta 1 hasta pi. Yo creo que hasta pi sí es completamente claro el asunto, porque vea que la región llega a acostarse completamente sobre el plano, sobre el eje y negativo. Entonces, sí llegarían hasta pi. Entonces, la pregunta es si existe o no esa recta. ¿Okay? La gráfica como que le sugiere a uno que sí. Entonces, para hacer eso,
lo que habría que hacer es un proceso de análisis de tangentes al polo. Vamos a poner aquí tangentes al polo. Entonces, para hacer un análisis de tangentes al polo, les decía la clase anterior que la teoría es, la teoría que tenemos, que es el caso más sencillo de las tangentes al polo, debería alcanzarnos para estos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a preguntarme? Yo lo que voy a preguntarme es, en primera instancia, ¿en qué punto la función, o sea, cuándo f de zeta es 0? Eso es lo que yo tendría que preguntarme. Y adicionalmente, cuidar que la derivada evaluada en zeta sea diferente de 0, que es el caso más sencillo que genera las tangentes al polo. ¿Ok? Entonces, en este caso particular, la función es 1 menos 2 coseno de zeta. Y pues lo que yo tengo que resolver por acá es una ecuación trigonométrica que me quedaría coseno de zeta igual a 1/2. Y ahora lo que vas a preguntarte, si estuvieras resolviendo el ejercicio completo, es cuántos ángulos de 0 a 2pi tienen el coseno igual a 1/2. Lo que pasa es que aquí yo no ando buscando un montón de tangentes al polo. Ando puntualmente buscando una tangente al polo en el primer cuadrante. Entonces, de aquí, de manera muy sencilla, podemos pensar en un ángulo en el primer cuadrante que tenga el coseno igual a 1/2. Aquí me quedaría el triángulo especial, aquí me quedaría el pi tercios y por aquí tendría el pi sextos, ¿ok? Entonces, utilizando el triángulo especial, vemos que una opción para ese ángulo, ya cualquier otra cosa ya sería un ángulo fuera del primer cuadrante, una opción sería pi tercios, ¿verdad? El coseno de pi tercios es 1/2, entonces significaría que en el parasita, en el primer cuadrante, o sea, de 0 a pi medios, ajá, debe tomarse, esto lo que quiere decir es que estoy analizando zeta solo en el primer cuadrante. Entonces, debe tomarse zeta igual a pi tercios. Eso lo que implica automáticamente es que esta tangente sí existe y es específicamente en pi tercios. Lo único que faltaría por ahí chequear es la cuestión de la derivada. Nótese que en este ejercicio el f de zeta es igual a 1 menos 2 coseno de zeta, lo cual implica que la derivada sería 2 seno de zeta, 2 seno de zeta, y pues es claritico que cuando yo agarro y calculo f' evaluado en pi tercios, es claro que es diferente de 0. Entonces, aquí estoy en un caso completamente claro en que zeta igual a pi tercios es una tangente al polo. Y eso automáticamente me determina la variación. Porque entonces quiere decir que el radio varía, se los voy a encerrar aquí, el radio estaría variando de 0 hasta la figura y adicionalmente, vamos a ponerlo en azul, entonces el ángulo estaría variando, sería pi tercios, es menor o igual que el ángulo y esto es menor o igual que pi. Esta sería la variación del ángulo. Entonces, teniendo eso, ¿qué es lo que decía la teoría de integrales? Básicamente la teoría de integrales aplicadas a coordenadas polares lo que me dice es que si yo estoy calculando esta integral, la integral doble sobre r de la función x por y, que podemos copiarla un momentito y me la llevo, esa integral, aquí la hice más enana, entonces sería la integral desde pi tercios hasta pi, que es la variación del ángulo, los radios variarían desde 0 hasta 1 menos 2 codecita, luego el X y el Y lo cambia por lo que vale. Recuerde que el X se cambiaba por R coseno de zeta, el Y se cambia por R sen de zeta. No se me olvida jamás el R, que es el jacobiano, ese es obligatorio ponerlo. Y los diferenciales serían simplemente de R de zeta. Así que esta es la integral resultante. Y ahí como la parte técnica está hecha, ¿qué es lo que seguiría de ahí en adelante? Bueno, aquí yo me adelanté un poquito para agilizar un poco el video.
Y aquí es algo que es bastante conocido para ustedes, que es ya propiamente el cálculo de la integral. Como puedes ver, aquí ya estoy acá. Entonces, esta parte sí se las dejo a ustedes, porque ya la parte como el cálculo de la integral, que es más mecánica. Nótese, por ejemplo, que este seno y este coseno los puedo sacar de la integral, de la primera integral. Y luego este r con este r da r cuadrado. No, perdón. Este r con este y este dan r a la 3, que tendría primitiva r a la 4 entre 4, que es esta, que hay que evaluar. ¿De dónde a dónde hay que evaluar? Desde 0 a 1 menos coseno de 2. Entonces, es ya el cálculo de la integral aplicando el teorema fundamental del cálculo. Cuando uno hace eso, queda esta integral y ya pues haciendo esa integral en algún programa o en la calculadora da menos 729 sobre 160. Entonces, esta parte yo creo que es un poquito más operatoria, más a algo que uno como estudiante ya está acostumbrado, que es propiamente el cálculo de una integral doble. Lo que quería insistir aquí un poco es otra vez, más bien como en el concepto de las coordenadas polares, el transformar, por ejemplo, la curva a polares, habría que hacer el análisis de los radios y los ángulos y pues montar la integral. Ya de ahí en adelante es un cálculo bastante mecánico. Ok, vamos a pasar a otro ejemplo y dice plantee nada más, no dice calcule, es que en este de aquí decía calcule, en este dice plantee, así que para este ejemplo, plantear es esto, es quedarse aquí, no hacer el cálculo de la integral. Entonces aquí dice, plantee las integrales dobles que permiten calcular el área. Ven que hay una diferencia en el ejercicio, porque en el anterior lo que decía era, calcule la integral doble y el argumento de la integral doble es x por y. Así que al estar en coordenadas cartesianas, esto es en coordenada xy, y el argumento no ser un 1, sino que es otra función, en este caso un xy, pues entonces esta integral no representa el área de la región, no representa el área de la región. Puede representar cualquier otra cosa. Por ejemplo, si este producto representa la densidad puntual de esto, de esa región, entonces esta integral me estaría dando la masa de la región. ¿Ok? Pero bueno, en este caso particular sí me están pidiendo área. Entonces, puntualmente, lo que se quiere es que usted calcule la integral doble sobre R diferencial de área, es decir, con el argumento igual a 1 en coordenadas cartesianas. Es ahí donde significa área, porque recuerde que esto se va a convertir en una integral doble sobre una región en R cita, esto es en una región en XY, en una región en R cita, donde ya el argumento de la integral va a ser R de R de cita. Ese R es por culpa del jacobiano. Entonces, lo que quiero es insistir en un detalle, que es que la integral que lleva 1 en el argumento y que representa área es la integral en coordenadas rectangulares. Si yo paso esa integral a coordenadas polares, la integral queda con un R en el argumento. Por lo tanto, decir solamente que cuando el argumento es un 1, la integral doble significa área, eso es una expresión que está incompleta. Uno debería decir la integral doble en coordenadas rectangulares, cuando el argumento es un 1, la integral significa el área. Pero si la integral está en coordenadas polares, para que la integral signifique área, el argumento tiene que valer R por razón del jacobiano asociado a la transformación. Esa es la forma completamente precisa de decirlo. Ok. Entonces, primero que todo, uno debería analizar tangentes al polo. ¿Por qué? Porque como usted puede notar, aquí uno ponga mucha atención. Aquí uno podría quedar con la sensación de que la región azul empieza desde cero. Voy a hacer el movimiento otra vez, pónganle atención. Uno podría quedar con la sensación de que arranca desde cero. Pero uno no puede confiar en lo que el ojo le diga. Perfectamente, podría haber una asíntota aquí que esté muy pegada al eje, que no se aleje. O sea, el ojo no te puede detectar algo así.
Entonces, quiere decir que nosotros estamos obligados a analizar la curva que pasa por el polo. Observe que aquí hay dos curvas. Una es este pétalo, el pétalo propiamente, y la otra es un cuarto de círculo que está aquí, un cuarto de círculo centrado en el origen y el radio 2. O sea, hay dos curvas involucradas. La que pasa por el polo es el pétalo. Entonces, nosotros estamos obligados a analizar tangentes al polo, al pétalo, que es la que va a tocar el polo. ¿Ok? Si nos da cero, pues si nos da cero, lo que quiere decir es que en efecto la región usa los ángulos desde cero, pero no porque nosotros lo imponemos a través de lo que nota nuestro ojo, sino más bien porque hay un análisis matemático de por medio. Entonces, lo que vamos a hacer es, para tangentes al polo, vamos a agarrar el pétalo cuya ecuación está aquí arriba. Entonces, vamos a resolver la ecuación trigonométrica 4 veces el seno de 2 zeta igual a 0, lo cual me dejaría seno de 2 zeta igual a 0. Y ahora lo que nos vamos a preguntar, vea que ahora sí ando buscando probablemente dos tangentes, una aquí y otra como por acá, ¿verdad? Entonces, como no es una única tangente, aquí es mejor resolver el ejercicio como debe ser. Entonces, lo que te vas a preguntar es, ¿cuántos ángulos desde 0 hasta 2pi tienen el seno igual a 0? Entonces, sabemos que la respuesta a esta pregunta es que el ángulo es 0, o sea, el 2 tiene que ser 0 para que el seno de 0 sea 0, o que el ángulo sea igual a pi, o que el ángulo sea igual a pi, ¿verdad? Si es el seno de pi también es 0. 0 y pi son los únicos ángulos desde 0 a 2pi que provocan que el seno de 0. Entonces uno lo que resuelve la ecuación trigonométrica desde 0 a 2pi, pongo aquí cerrado en 0 y abierto en 2pi, porque el ángulo 0 y el 2pi son ángulos coterminales, entonces sería redundante incluir a los dos. Entonces, esto lo que quiere decir es que serían esas las dos posibles soluciones de 0 a 2pi, y pues ahora lo que seguiría es lo usual, que es sumar el 2kpi, porque el periodo del seno es de 2pi, y pues con k entero. Entonces de aquí me quedaría que zeta valdría k por pi, o zeta es igual a pi más 2k pi dividido entre 2 con k entero. Y tal y como les expliqué en el video previo, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Evaluar k igual 0, evalúas k igual 1 y sigues evaluando hasta que ya sientas que ya tienes lo que andabas buscando. En particular, vea que si yo tomo k igual 0, aquí me quedaría zeta igual a 0. Y si tomo ahora k igual 0 en esta, me da pi medios. Y bueno, yo creo que aquí debería la experiencia decirle a usted que ya con solo haber hecho eso, ya usted terminó. ¿Por qué? Porque si yo sigo ahora con k igual 1, lo que me va a quedar es zeta igual a pi o zeta igual a 3 pi medios y así consecutivamente. Como puedes ver, estos ya son valores que están en otros cuadrantes diferente al primero, que es donde estoy trabajando. Esto muy probablemente lo que quiere decir es que si yo, si yo comienzo a agarrar el ángulo en la ecuación de esa curva en polares, lo comienzo a evaluar más y más, probablemente lo que me va a generar son como otros pétalos. O sea, es una figura que va a tener otros pétalos. Entonces, esto lo que va a hacer es como comenzar a detectar las tangentes de otros pétalos, pero técnicamente con lo que ya tengo es suficiente para concluir que esto es lo que a mí me interesa. Y de hecho, esto lo que está probando, salvo que me falta chequear un momento lo de que la derivada no se anule, esto lo que estaría probando es que en efecto es el pétalo sí se mete tangencialmente aquí, o sea, encima del eje, y se mete tangencialmente encima del otro eje. O sea, quiere decir que esa potencial sospecha que uno tenía de que pudiera haber una asíntota muy pegadita al eje,
pues resulta que no surtió efecto, no era cierto, el pétalo se metía tangente a los ejes completamente, pero no hay forma de saberlo sin chequearlo a través de esa ecuación trigonométrica. ¿Qué es lo que me quedaría pendiente por acá? Simplemente darme cuenta que en este caso particular, podemos ponerlo aquí por separado, aquí el f de cita era 4 veces el seno de cita, y por lo tanto la derivada quedaría 8 veces el coseno de cita. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Chequear que tanto en 0 como en pi medios da diferente de 0, pero bueno, me parece que es bastante claro que si yo agarro f' de 0, bueno, de hecho eso es fácil de calcular, da 8, que es diferente de 0. Y si yo calculo f' de pi medios, más bien me da menos 8, que es diferente de 0 también. Entonces, esto lo que termina es de verificar que en efecto esas dos rectas son las tangentes al polo. Así que cuando yo comienzo a hacer el análisis de los ángulos, estoy obligado a salir desde 0 en adelante. ¿Hasta dónde? Máximo hasta llegar a pi medios. Ahora, voy a moverme ahora al análisis de los radios. Y esto hay que tener demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que si yo salgo desde el polo, vea que en toda esta parte, como usted puede ver, aquí los radios, si yo salgo desde el polo, vean el estira y encoge que estoy haciendo, pego contra el pétalo azul, ¿lo ven? Contra pétalo azul, pétalo azul. Pero en algún momento, cuando paso exactamente por este punto, de ahí en adelante ya los radios no pegan contra el pétalo azul, sino que comienzan a pegar contra la curva roja. Esa que es un color ahí medio, un rojo ladrillo, una cosa así. Entonces, vean que aquí hay un corte, por así decirlo. Y lo mismo pasa cuando yo digo aquí sigo pegando, pego hasta círculo, pero cuando yo paso por este punto de intersección, de ahí en adelante vuelve a pegar es con el pétalo. Entonces, me parece que es claro para ustedes lo siguiente. Deberían visualizar que aquí hay que buscar una intersección entre curvas. Y aquí hay que buscar otra intersección. De tal manera, ya les digo cómo, pero de tal manera que esto me va a generar una recta cita igual a cita 1, esta otra de arriba va a ser cita igual a cita 2, y por lo tanto, en esta regioncita que me queda aquí abajo, aquí, esa región usaría un ángulo que estaría entre 0 y cita 1. Luego, de aquí a aquí, me va a quedar un ángulo que va a variar desde cita 1 hasta cita 2. Y voy a tener una última región, que es esta parte de aquí arriba, esta de aquí arriba, en el cual para esa región más bien, entonces el ángulo variaría desde cita 2 hasta pi medios. Entonces, esto lo que quiere decir es que esto me obliga a cortar la región en 3. Yo sé que en este momento usted podría tener una duda. Usted podría decirme, profesor, bueno, tengo una duda de cómo se averiguan esos cita 1 y cita 2. Le digo, ya casi se lo contesto. Pero la otra duda que usted podría tener es, profesor, yo no puedo asumir que esta cuñita que está aquí y esta de aquí arriba tienen la misma área. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado, porque recuerde que en matemática, que usted vea que dos cosas se parecen mucho, no significa que lo sean. O sea, si yo le digo a usted que yo tengo, para darle un ejemplo puntual, digamos que yo tengo una varilla que mide 6 metros, una varilla de construcción que mide 6 metros, y tengo otra, la par, que por precisión de la máquina mide 6 metros y 1 milímetro. Esas dos varillas no tienen la misma medida, pero podría ser que cuando usted las coloque a la par y simplemente las vea, su ojo no es capaz de detectar ese milímetro. Con eso lo que le quiero decir es que usted sospeche que sean iguales no implica que dos cosas las sean. En este caso particular, por la perfección de la figura, pues resulta que esta cuñita de acá y esta de acá
sí tienen exactamente la misma área, es una figura que es completamente simétrica, pero en estas cosas hay que tener mucho cuidado. Mi consejo es mejor ir a lo seguro y calcularle el área a cada una y sumarla, ¿ok? Que en este ejemplo es un trabajo redundante, pero yo también quiero contarle algo más. Es que este ejemplo, así como está, lo que yo estoy calculando son áreas. Entonces, si esas dos cuñitas son iguales, si esta cuñita de aquí con la de aquí son iguales, entonces uno podría calcular el área de una y la multiplica por 2. Pero podría ser que ya esté en un ejercicio diferente en el cual a mí no me están pidiendo el área, sino que lo que me estén pidiendo es calcular la densidad, calcular la masa y me dan la densidad. Y si yo tengo una función de densidad, por ejemplo, como, qué sé yo, x cuadrado más y a la 4, para darte una cosa, podría ser, ojo la idea, podría ser que esta función de densidad tome valores distintos aquí que los valores de densidad que podría tener aquí. Es decir, la placa si esto es una placa metálica, no tiene por qué tener la misma densidad en los puntos de aquí que en los puntos de acá. Entonces, aunque son figuras que tienen exactamente la misma área, eso no implica que la integral vaya a dar lo mismo, porque yo podría estar integrando una función que toma valores diferentes aquí comparado con los valores que podría tomar la función en esa otra parte. En ese ejemplo hipotético les decía que la densidad podría ser diferente dependiendo las partes de la placa. Entonces, mi consejo en general es mejor no asuma que esas cosas son iguales, es mejor calcular cada una por separado, ¿ok? En este caso, pues son áreas lo que me están pidiendo calcular, pero les repito, si me estuvieran pidiendo una masa, ni siquiera teniendo la misma área, uno tiene garantía que va a dar exactamente la misma masa porque depende de la densidad puntual, ¿ok? Bien, dicho eso, entonces lo que nos falta para ya terminar de diseñar el ejercicio es averiguar quién es cita 1 y cita 2. Pero resulta que ese cita 1 y cita 2, que son originadas con estas rectas, son generadas por estos puntos de intersección, este de aquí y este de aquí. Así que el procedimiento de cómo se obtienen esas rectas es intersecando las figuras. Por lo tanto, usted lo que tiene que montar es un sistema de ecuaciones en donde una de las figuras es r igual a 2 y la otra era r igual a 4 seno de 2 cita. Esto es exactamente igual como cuando lo haces en coordenadas rectangulares. Lo que uno hace es montar un sistema y lo resuelve. Nada más que aquí las variables no son x y y, sino que son r y cita. Entonces, dicho eso, vamos a resolver ese sistema. Y pues al resolver ese sistema, nótese que tenemos una de las variables despejadas. Entonces, simplemente basta con preguntarse cuándo 2 es igual a 4 veces el seno de 2 cita. O lo que es lo mismo, cuando un medio es igual al seno de 2 cita. Y ahora, de acuerdo con lo que les estaba contando hace ratos, ahora para resolver esta ecuación trigonométrica, como se hace en un curso de matemática elemental, lo que haces es preguntarte cuáles ángulos de 0 a 2π tienen un seno igual a un medio. Entonces, el hecho que el seno sea un medio me sugiere que me apoye otra vez en el triángulo especial de 2, 1 raíz de 3. Aquí me queda pi tercios y aquí me quedaría pi sextos. Y si usted ve, entonces lo que tengo aquí es que el seno, para que dé un medio, el ángulo de referencia, el citarref, el ángulo de referencia debería ser pi sextos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es lo siguiente. Dos cosas. Como aquí el seno es un medio y el ángulo de referencia es pi sextos, yo lo que tengo que buscar, perdón, aquí, lo que tengo que buscar es, aquí tengo el círculo trigonométrico completo, ¿no? Lo que yo tengo que preguntarme primero, ¿dónde el seno es positivo? Recuerden que el seno es positivo aquí y aquí. Ahí el seno es positivo. Así que andamos buscando soluciones
en el primero y en el cuarto, perdón, en el primero y en el segundo cuadrante. Luego, lo que yo ando buscando es, ahí a mano alzada, son ángulos que tengan un ángulo de referencia igual a pi sextos. Es decir, este ángulo tiene que ser pi sextos y este ángulo tiene que ser pi sextos, lo cual me deja en la posición entonces de que una de las posibles soluciones es pi sextos y la otra es 5 pi sextos. Entonces, lo que acabo de deducir, que los ángulos de 0 a 2 pi que tienen el seno igual a un medio son pi sextos y 5 pi sextos. Ok. Por lo tanto, si yo estoy resolviendo la ecuación trigonométrica, si a mí me preguntan cuáles ángulos tienen el seno igual a un medio, yo lo que tendría que contestar es que 2θ tiene que coincidir con pi sextos, que es uno de los posibles ángulos, o algún coterminal, o 2θ tiene que ser igual a 5 pi sextos o algún coterminal. ¿Ok? Aquí con K entero. ¿De acuerdo? Y haciendo de ahí el despeje, lo que me quedaría es que θ es igual de aquí despejando, pasando el 2 a dividir, me quedaría que sería pi doceavos más kpi, o θ es igual a 5 pi doceavos más kpi con k entero. Y esas son todas las posibles soluciones de esa ecuación trigonométrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer de ahí en adelante? Simplemente analizar k igual 0. Si tomo k igual 0 me quedaría θ igual a pi doceavos o θ igual a 5 pi doceavos. Eso es con k igual 0. Luego con k igual 1, con k igual 1, lo que me va a quedar ya con k igual 1 sería 13 pi. θ es igual a 13 pi doceavos o 17, θ igual a 17 pi doceavos. Y bueno, si usted lo ve con calma, notará que si yo me devuelvo al problema original que yo estoy resolviendo, en el problema original yo lo que ando buscando son dos soluciones en el primer cuadrante, porque vea que las dos rectas que yo ando buscando están en el primer cuadrante. Estos números que me dieron acá, estos están en el primer cuadrante, ¿ok? Estos ya no. Si usted lo chequea, ese ya no están en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que ya yo desde la primera corrida, ya yo tengo en mano quiénes son esas rectas. Son las rectas pi doceavos y 5 pi doceavos. Es decir, aquí ya tengo la respuesta. Este es pi doceavos y este que está aquí es un z2, es un z2 que es 5 pi doceavos. Y de ahí ya estamos listos. ¿Por qué? Porque entonces tendría yo una primera región, aquí un R1, aquí tendría un R2 y aquí tendría una región chiquitita que le voy a llamar R3. Entonces, en R1, la variación del ángulo iría desde 0 hasta pi doceavos. En R2 voy a devolverme, iría, ya le muestro, iría desde pi doceavos hasta 5 pi doceavos, que es el z2. Y en R3 iría desde 5 pi doceavos hasta pi medios. Hasta pi medios. ¿Ok? Entonces, esto es la descripción de los ángulos, la descripción de los ángulos para la figura que tengo acá. ¿Ves? Ahora sí yo le digo a usted, ahora sí ya logré separar las tres regiones para efectos de los ángulos y los radios. En realidad no es difícil porque ya lo habíamos analizado. Vean que en esta primera, dijimos que en esta primera, voy a agarrar la herramienta de segmento. Recuerde que en la primera, los radios iban desde 0 al pétalo.
desde 0 a pétalo. En la región 2 era de 0 al círculo y en la última era del 0 a pétalo otra vez. La pregunta es, ¿quién es el círculo? Es R igual 2. ¿Quién es el pétalo? Es R igual a 4 seno de 2 zeta. Entonces, la conclusión es que la variación del ángulo para la región 1 es desde, permítame, es desde el 0 hasta llegar al pétalo, que era 4 veces el seno de 2 zeta. Luego en R2 es desde 0 hasta el círculo, que es R igual 2. Y en la última, más bien, es desde 0 otra vez hasta el pétalo, que es 4 veces el seno de 2 zeta. Y ya aquí tengo la descripción, esto sintetiza todo el trabajo, la descripción de las tres desigualdades a través de, perdón, de las tres regiones a través de las desigualdades correspondientes. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues simplemente montar una integral con esta, una integral con esta, una integral con esta. Cada una de esas integrales, como lo que quiero calcular es área y es una integral en coordenadas polares, el argumento de la integral tiene que ser igual a R. Es una integral igual a R. Eso que le acabo de decir es lo que les sinteticé en esta página. ¿Ves? Ahí están otra vez. Aquí está el resumen de las regiones. La primera integral, ¿de dónde a dónde iría? Iría de 0 a pi doceavos. Desde 0 al pétalo, con el argumento de la integral igual a R. La segunda iría de pi doceavos a 5 pi doceavos y el radio variaría de 0 a 2 con argumento igual a R. Y la última integral es de 5 pi doceavos a pi medios de 0 a pétalo. ¿Ok? Y resulta entonces que esto lo que me da es el área, la primera cuñita de abajo. Esta es de la región del centro y esta es la última cuñita. Y como usted puede ver, los extremos son iguales, que es lo que sospechábamos, ¿verdad? Sospechábamos. La suma de estos tres valores, esas integrales ya las hice en Wolfram Alpha, y el resultado es este. Por lo tanto, esto que está aquí, como me están preguntando área, le tengo que poner unidades lineales al cuadrado. Recuerde que unidad lineal es como el metro, el decímetro, el centímetro, esos son unidades lineales. Entonces eso sería como decir kilómetro cuadrado, metro cuadrado, centímetro cuadrado y así por el estilo. Así que esta sería el área aproximada de la región. ¿Ok? Con eso entonces culminamos la explicación de este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo adicional, que es otra vez calcular el área de la siguiente región. Aquí la región está sombreada. En particular, hay dos curvas involucradas. Una de ellas es este círculo verde, que es un círculo centrado en el origen de radio 1. Por eso es que una vez en polares me dicen que es R igual a 1. Y el círculo azul, vea que el círculo azul no está centrado en el origen. Entonces, pues no debería ser una ecuación tan bonita como R igual al número. De hecho, la ecuación de ese círculo es R igual a seno de zeta más coseno de zeta. Es la ecuación del círculo azul, que en este momento ya me lo están dando en polares. El ejercicio termina siendo un poquito condescendientes, el autor del ejercicio, porque resulta que me agregó a alguien que técnicamente no deberían soplarme. Es esta línea roja. Vea que esta línea roja que está aquí, inmediatamente me está sugiriendo que hay un comportamiento de tangentes al polo. Pero eso es algo que no deberían decirte, es algo que usted debería de una vez tomar la iniciativa que hay que hacer. ¿Ok? Pues resulta que a cuál de las curvas hay que hacer análisis de tangentes al polo. A la única que pasa por el polo. Observe que la curva verde no pasa por el polo, ella no toca el polo. En cambio, la azul sí. Entonces, es a la curva azul la que tenemos que hacer análisis de tangente al polo. Para ello, entonces, resuelvo la ecuación trigonométrica, seno más coseno de zeta igual a 0. De aquí me quedaría que seno de zeta es igual a menos coseno de zeta. Y de aquí me quedaría entonces que tangente de zeta es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces ahora lo que te vas a preguntar es de 0 a 2pi, la misma historia, ¿verdad? De 0 a 2pi, ¿cuándo la tangente es negativa? La tangente es negativa si estoy aquí y si estoy aquí, si estoy en el primer o cuarto cuadrante.
Entonces, eso es lo primero, el menos me sirve para eso. Y ahora pregúntese, ¿cuál ángulo de referencia me genera una tangente igual a 1? Sería la arcotangente de 1, que es pi cuartos, ¿no? La arcotangente de 1 es pi cuartos, lo cual quiere decir que mi ángulo de referencia en este ejercicio es pi cuartos. Eso lo que quiere decir es que yo tengo una cosa como así. De tal manera que este ángulo de referencia mide pi cuartos y este ángulo de referencia mide pi cuartos. De hecho, queda alineado y no es casualidad porque recuerde que la tangente tiene periodo pi. Entonces, si esos ángulos de referencia mide pi cuartos, este fulano que está aquí, este ángulo, sería cita igual a 3 pi cuartos, ¿no? Y este que está aquí es el correspondiente, que sería 7 pi cuartos. 7 pi cuartos. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que esta recta no era necesario que me la estuvieran diciendo, porque este análisis me sopla inmediatamente el comportamiento de esa recta. Y ese análisis me está diciendo que esta es la asíntota cita igual a 3 pi cuartos y que por el otro lado, porque recuerde que yo lo veo como semirectas que salen del polo, sería la recta igual a 7 pi cuartos. Entonces, ya hice el análisis de tangentes al polo. Entonces, nuevamente, si a mí lo que me están pidiendo es el área, si lo que me están pidiendo es el área, pues ya entonces estoy asegurando que aquí, por ejemplo, los ángulos van a arrancar entonces desde 7 pi cuartos, ¿verdad? Y vea que aquí ya estoy pegando contra quién, aquí, contra el círculo azul, ¿lo ven? Aquí círculo azul, sigo, y exactamente cuando paso aquí, ya dejo de pegar con el círculo azul y comienzo a pegar contra quién, con el verde. Entonces yo me he obligado a cortar aquí, exactamente en dónde, en cita igual a 0, ¿ok? ¿Y dónde tengo que volver a cortar? Tengo que volver a cortar aquí. Tengo que volver a cortar acá, que es en cita igual a pi medios. Cita igual a pi medios, ¿verdad? Entonces, termino con 3 regiones. Termino con una región por aquí R1, una región R2 y una región R3. Y bueno, nuevamente les decía que por la simetría de la figura, eh, por la simetría de la figura, podemos ver que esta región R3 y la región R1 de pronto tienen la misma área. Pero a veces quizás es mejor ir a lo seguro y hacer el cálculo, ¿verdad? Ok, entonces, algunas cosas que uno puede notar y que aquí hay que tener demasiado cuidado, así que preste atención. Si, por ejemplo, yo le digo a usted que para la región R1 me describa los ángulos, uno podría cometer un error bastante grave. ¿Por qué? Porque de pronto, usted me dice que aquí los ángulos varían de aquí a aquí, lo cual sí es cierto, ¿verdad? Pero si usted me pone estas desigualdades, usted mismo debería notar que esa desigualdad es completamente ilógica. Esa desigualdad no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque resulta que 7 pi cuartos es un número positivo. ¿Cómo me vas a decir que es menor o igual que cita y cita menor o igual que 0? Eso no tiene sentido. Así que tiene dos opciones, ¿ok? Una opción es no escribir aquí cita igual a 0, sino que usar cita igual a 2pi. En cuyo caso sí tiene sentido entonces ahora que usted me diga que el ángulo varía desde 7 pi cuartos a 2pi. Eso sí tiene sentido, esto está perfecto. Y lo otro, la otra opción, si usted quería aquí preservar el 0, la otra opción era buscarle un coterminal a este que si fuera menor que 0. ¿Y cuál es? Es justamente menos pi cuartos. Es decir, otra opción hubiera sido poner menos pi cuartos menor o igual que cita y esto menor o igual que 0. Esta desigualdad, al igual que la de arriba, las dos son correctas y con cualquiera de las dos que yo lo haga, me va a dar exactamente lo mismo, porque simplemente estaría barriendo la región con intervalos
de ángulos que son coterminales entre sí. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado de ese detalle. Es decir, o uso la de arriba o uso la de abajo. Con cualquiera de las dos me da lo mismo. Voy a quedarme con la de arriba porque me tengo que quedar con alguna de las dos. En R1, entonces, esa es la variación del ángulo. ¿Y el radio de dónde variaría? El radio variaría desde 0 a pegar con el azul. Desde 0 a pegar con el azul, ¿verdad? Así como está en la animación. De 0 a pegar con el azul. Entonces, eso lo que quiere decir es que el radio variaría desde 0 hasta pegar con el azul. Y recuerde que la ecuación era R igual a seno de zeta más coseno de zeta. Así que ese es el círculo azul. Esa es la descripción de R1. Ahora, para R2 es como más clarito, ¿verdad? Porque R2 sí es totalmente claro que iría desde 0 hasta pi medios. Y los radios variarían desde 0 hasta 2. Es que, como pueden notar, R2 es la cuarta parte de un círculo centrado en el origen. ¿Ok? Y para R3, pues para R3 el ángulo lo podríamos poner a variar desde pi medios hasta 3 pi cuartos. Y luego otra vez el radio variaría desde 0 hasta el círculo azul otra vez, que es seno más coseno. Entonces, pues paré de contar, ahí tienen las tres. Hay una región que tiene muy poca gracia, porque la región R2 es la cuarta parte de un círculo. ¿Lo ven que es la cuarta parte del círculo verde? Entonces, como que no tiene mucho sentido calcular el área R de R2 a través de una integral, porque ¿para qué? Si el círculo verde es de radio 1, entonces significaría que por la fórmula elemental de que el área de un círculo es pi por r cuadrado, significaría que toda el área del círculo verde es pi. Y como lo que tengo es la cuarta parte, pues fácilmente se ve, para qué perder tiempo, que esto tiene área, genera área, pi cuartos, que es la cuarta parte del círculo. Todo el círculo era pi. Entonces, pues genera una área pi cuartos. Y pues ya con eso, lo que bastaría es, lo que tiene más sentido es plantear las integrales restantes. Y eso que le acabo de decir es lo que le tengo aquí adelantadito. Y necesito que usted revise. Ponga mucha atención. La primera es asociada a R1. Observen que acá, yo en la integral puse de menos pi cuartos a 0. Igual puedo poner, como lo tengo arriba, desde 7 pi cuartos a 2 pi. Cuando usted está haciendo esto, pues le insto para que agarre un Wolfram y calcule las dos integrales y vea que en efecto tengo razón, da lo mismo, ¿ok? Entonces, si usted esto le cambia el límite de integración por lo de arriba, le va a dar exactamente lo mismo. Luego, la variación del radio era de 0 a seno más coseno. El pi cuartos este es el de acá, que ya dije, para que una integral para hacer eso. Y este que está aquí es el de la región R3. A la hora de calcular las dos integrales, cada una de ellas da lo mismo, da pi menos 2 octavos, eso lo dice en Wolfram, y la suma de estos tres valores da pi menos 1 entre 2, que es aproximadamente 1.07 unidades lineales al cuadrado, que sería el área de esa región, el área de esa región. Ok, acabo de notar que tengo un error aquí en la variación del radio en la región R2. Aquí no es de 0 a 2, es de 0 a 1, porque como pueden ver, aquí el radio es desde 0 hasta que pego en el círculo verde, y el círculo verde tiene radio 1. Así que me había equivocado, puse de 0 a 2 y sería de 0 a 1. De todos modos, el área yo la calculé haciendo la fórmula de pi por r cuadrado con el r igual a 1. Así que los cálculos, todo está perfecto. Fue un error ahí en el momento que escribí la desigualdad. Todo lo demás está perfecto. ¿Ok? Con eso terminamos este ejemplo. Vamos a pasar en este momento al último ejemplo de este video, en el cual a mí me dicen que calcule el volumen del sólido Q limitado por la superficie Z igual a 1 dividido entre 1 más X cuadrado más Y cuadrado, y el cilindro X a la 2 más Y a la 2 igual a 1 y Z igual a 0. De hecho, el sólido está aquí. Aquí el sólido, ya en esta etapa en que vamos de este curso,
como que no tiene mucho sentido que yo te ponga a dibujar el sólido, sino que lo más lógico es que yo te dé el dibujo y usted me hace la interpretación para calcular su volumen o hacer cualquier otra manipulación con él. Como pueden notar, aquí más en un verde un poquito más oscuro, se ve la pared del cilindro, que es x a la 2 más y igual a x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Y por acá está como el techito, es como una especie como de sombrero. Y ese techito tiene la ecuación z igual a 1 dividido entre 1 más x cuadrado más y cuadrado. Entonces, quiero que noten una cosa. Si a mí me piden que calcule el volumen de este sólido, por la experiencia que ya tenemos, digamos que yo hago la proyección en el piso. Entonces, el volumen de ese sólido Q sería la integral doble sobre la región en XY del techo menos el piso, ¿verdad? Sería así, sería como del techo menos el piso. Así es cuando expliqué en un video previo la historia de cómo se calculaba el volumen del sólido. Entonces aquí me quedaría la integral doble sobre la región en XY. Y pues resulta que el techo es la función 1 entre 1 más x cuadrado más y cuadrado. Y el piso es z igual a 0. El piso es el piso. Pues me queda z igual a 0. Así que lo que yo tengo que calcular al fin y al cabo para tener ese volumen es una integral doble de la función 1 entre 1 más x cuadrado más y cuadrado. Si estoy asumiendo la proyección en XY, ¿por qué estoy asumiendo la proyección en XY? Porque es la más obvia. Porque cuando yo proyecto en XY, la proyección lo que me da es esto que está acá, que es una región circular de radio 1. Y al ser una región circular de radio 1, fácilmente puedo ejecutar el cálculo de la integral con coordenadas polares. En cambio, si yo me pongo ingenioso a hacerlo en otro plano, póngale atención, por ejemplo, aquí le puse por pura curiosidad la proyección del sólido en YZ. Que la proyección de ese sólido en YZ luce como un poquito rectangular, con un techito ahí medio, no sé, ahí eso se llama tipo campana de Gauss, ¿ok? Entonces, el detalle es que esta región es terriblemente complicada. Jamás usted puede pensar una región como esta para hacer en coordenadas polares porque es una región que es demasiado cuadrada. Ella es muy cuadrada. Entonces, cero sentido, no tiene ningún sentido en esta proyección hacer coordenadas rectangulares, coordenadas polares. Así que hasta eso hay que tener cuidado. Cuando usted proyecta, si usted visualiza un sólido y usted visualiza que ese sólido se proyecta muy circular en una región, en un plano, entonces proyectalo ahí y de una vez el cálculo de la integral lo vas a hacer con coordenadas polares, ¿ok? Con coordenadas polares. Pero si usted ve que la proyección es muy rectangular, jamás considere las coordenadas polares. Esa es la premisa que usted tiene que respetar. Entonces, esto se lo pongo como para que a usted le quede claro de cómo luciría la proyección en YZ, pero jamás se le ocurra usarla, ¿ok? Teniendo ya la proyección en XY, que sí es una región circular, entonces calcular esa integral es muy sencillo. De hecho, aquí tengo la versión ya, porque todos estos son como un adicional. Les decía que yo tendría que calcular esta integral, la integral doble. Ajá. Pero esa integral doble, esta región es súper fácil de describir. ¿Por qué? Porque el ángulo en posición estándar se mide de aquí a aquí dando toda la vuelta. Entonces, el ángulo sí quedaría variando desde 0 a 2 pi. Y los radios, al igual que con el ejemplo previo, salen del polo hasta que llegan a ¿dónde? Hasta el borde. Es decir, los radios van a variar de 0 a 1. Entonces, ¿cómo luciría mi integral? Mi integral luciría como lo tengo aquí. Véanlo acá. Es el ángulo variando de 0 a 2 pi, el radio de 0 a 1. ¿Ok? Ya les dije que en coordenadas polares, este x cuadrado más y cuadrado da r cuadrado. Por eso aquí puse r cuadrado. ¿Y este r quién es? Este r es el que a todo mundo se le olvida. A usted no se le va a olvidar. Ese r es el jacobiano. De ahí en adelante, simplemente, ya esa es la formulación de la integral doble. Y de ahí en adelante ya sigue un proceso bastante mecánico que usted puede revisar por su cuenta, que es ya el cálculo de la integral. Por ejemplo, de aquí a aquí es el cálculo de la primitiva, que es un medio del logaritmo de 1 más r cuadrado, evaluado de 0 a 1.
luego da esto y calculo la última integral. O sea, ya esta es una parte que usted revisa con calma, que tiene que ver con cálculos bastante normales en función de lo que hemos venido haciendo en los videos previos. Después de hacer el cálculo de esa integral, llego a pi logaritmo natural de 2 y ese número, pi logaritmo natural de 2, sería el volumen del sólido, por eso es que le puse unidades lineales al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso cierro este último ejemplo que espero que les sirva de moraleja, que hay que tener mucho cuidado cuando se va a proyectar un sólido, porque tras de eso, si la proyección es muy redonda en un plano canónico, ahí se adapta para hacer coordenadas polares, pero si más bien el mismo sólido yo lo proyecto en otro plano, más bien no se puede hacer con coordenadas polares. Este cálculo es muy rápido, pero si yo me pongo, digamos, un poco ingenioso a calcular con esta proyección, tendría que hacerlo con coordenadas rectangulares y bueno, ni siquiera me pongo a hacer los cálculos acá porque perdería muchísimo tiempo y páginas haciendo todos los cálculos para poder llegar exactamente a este mismo valor. Así que hay que tener muchísimo cuidado para no meternos en un escenario complicadamente innecesario. ¿Okay? Con eso finalizamos este video de ejemplos sobre coordenadas polares en integrales dobles.